45 años de edad. Vamos a diferenciar un poco qué se logra ver o qué pueden evaluar con una endoscopia de vía superior y con una colonoscopia. Muchas personas dirán, pero ¿por qué no hacen todo a través de la vía endoscopia superior? ¿Por qué no logran ver todo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro, mira, perfecta pregunta. Cuando hacemos una endoscopia digestiva superior o gastroscopia, estamos evaluando segmento superior, esófago, estómago y los primeros segmentos del intestino delgado, que también se conoce como duodeno. Podemos alcanzar con una buena maniobra, una buena técnica, hasta el tercer segmento, perdón, del duodeno. A través de la colonoscopia o de la endoscopia digestiva inferior, evaluamos lo que es la mucosa del colon en sus diferentes segmentos, comenzando por el recto hasta la porción distal, que sería el ciego, e inclusive unos segmentos del intestino delgado en su segmento final, válgala, o en su terminación, que sería el ilion. Entonces, básicamente, estas son las diferencias en cuanto al alcance de la exploración de nuestro tracto digestivo. Claro, y hay que hacerlo por las vías necesarias porque no logramos ver todo desde la parte superior. Bueno, de hecho, queda un segmento ejercer. Y precisamente, ¿para qué nos sirven conocer estos antecedentes familiares? Bueno, para que podamos prevenirlo, valga la redundancia, y además podamos hacer todos los cambios necesarios en nuestros hábitos. Colon es de progresión lenta, es decir, que si hacemos los estudios como deben ser, al tiempo que es, podemos detectar a tiempo esta enfermedad, ¿no? Así es, perfectamente como tú lo dices, y para bien o para mal, porque fíjate, cuando ya hay síntomas de la enfermedad colorectal, es lamentablemente cuando ya está en estadios avanzados. Lo que quiere decir que es menos común que cuando el paciente está en estadios iniciales pueda hacer algún tipo de sintomatología. Precisamente por ello es que debemos realizar nuestros estudios endoscópicos según el caso cada 3, cada 5 años. Anteriormente hablábamos cada 10 años realizar estos estudios, pero hemos visto cómo se ha venido acortando en el tiempo precisamente por esta visión preventiva. Vamos a irnos a una pausa. Siguen llegando preguntas, lo vamos a hacer a regreso. Griselis Gómez Bolívar nos seguirá acompañando, médico gastroenterólogo. Estamos hablando sobre el cáncer de colon y los estudios de prevención y además diagnóstico oportuno como es la colonoscopia. Pregunta, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos con mucho más. Estamos hablando de prevención y por eso seguimos conversando sobre la colonoscopia como estudio de excelencia para el despistaje de cáncer de colon. Justamente este mes azul, mes de prevención de esta patología cancerígena. Por acá tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar a los usuarios a través de las redes sociales. El en vivo en Instagram, el Instagram Live, Ciroterapia dice, ¿es necesario tener síntomas para realizar el estudio? No, precisamente aquí vamos a retomar o vamos a reiterar ese mensaje que quiero que llegue y que estoy segura que mis colegas también lo hacen con esta intención. Si nosotros tenemos o conocemos cuáles son nuestros antecedentes, esto, como lo había dicho anteriormente, nos va a servir para marcar la pauta. Sin embargo, si no tenemos ningún tipo de sintomatología, podemos también realizarlos de manera de que podamos confirmar que así como nos sentimos, así como nos vemos, también estamos o mantenemos una buena salud gastrointestinal. Vamos a recordar cuáles son esas señales de alarma, tanto en antecedentes familiares o esos hábitos modificables o no modificables que tenemos. Y además vamos a separar cuáles son esos síntomas o manifestaciones que nos pueden decir algo está pasando. Claro que sí, bueno, tendríamos que hablar o vamos a conversar acerca de los factores de riesgo, que es bien importante también en este punto de la formación o del cáncer colorectal. El primero que no podemos dejar de mencionar es la obesidad, el sobrepeso. Encontramos también los hábitos que no son tan saludables como los tabáquicos o el consumo de alcohol, el sedentarismo, por supuesto, las dietas bajas en fibra y altas en contenidos grasos o carnes grasas, alimentos procesados, pues prácticamente, o alimentos procesados y con muchas carnes rojas. Estas son las dietas que se han asociado o que tienen un impacto en cuanto a factor de riesgo para esta génesis. Por otro lado, también es importante hablar de las enfermedades inflamatorias intestinales, estos pacientes que ya tienen esta condición o este diagnóstico en donde hacemos un chequeo
más continuo de estos pacientes. Tenemos también el cáncer, en este caso el síndrome de Lynch, que es un cáncer colorectal hereditario, las poliposis familiares o antecedentes de pólipos en la familia. Todo esto nos hace pensar en esos candidatos para desarrollar un cáncer colorectal. ¿Cuáles son entonces los signos de alarma que nos hacen pensar en que algo no anda tan bien? Importante, cambios en el patrón evacuatorio. Es ese paciente que no de forma crónica, sino que ha tenido cambios que pueden expresarse tanto en estreñimiento como en diarrea. No estamos hablando, insisto, de esos pacientes con estreñimiento crónico. Es más común que esos pacientes experimenten o refieren que durante los últimos meses, durante los últimos años han tenido estos cambios. Además, pérdida de peso, masa palpable a nivel abdominal, ese paciente que puede tener sangrado a través de las heces y lo considera normal. Y a los científicos están en discusión. Sí podemos hablar de aproximación, porque evidentemente ya se conoce cómo es esta línea de mutación y cómo son esos cambios. A partir de la formación de un pólipo, porque decimos que todo cáncer, o en la mayoría, proviene de un pólipo, pero no todos los pólipos son cáncer. Entonces, esa línea puede variar. Hemos tenido pacientes que se han realizado estudios endoscópicos cada 5 años, cada 6 años, y han olvidado o han retrasado un poco esta realización de estudios, y hemos tenido en un lapso de 6, de 7 años, 8 años, hay algunos que es un poco más de tiempo, pero básicamente este es el tiempo mínimo en donde podemos ver esa evolución de esos pólipos. La pregunta ¿es tratable o curable? El cáncer colorectal, cuando se detecta a tiempo, es en un 90% curable, totalmente. Así que esto es el otro mensaje que también queremos llevar, de que cuando se hace el diagnóstico en estadios iniciales es 90% curable. Es importante saber esto. Además, el tipo de abordaje para estos pacientes, ¿cómo es? ¿Se conserva el intestino, la parte afectada, se debe retirar, corte de trayecto? ¿Qué se hace con este paciente? Sí, bueno, buena tu pregunta, porque va a depender de la localización en este caso del cáncer, del tipo de celularidad que tiene, o esa clasificación en el cáncer que nos las van a dar nuestros amigos patólogos con esa toma de biopsia que vamos a tomar, que vamos a realizar en el momento del estudio. Además que es algo que va en un equipo multidisciplinario, porque una vez que el patólogo nos da ese informe, ese diagnóstico histológico, nos tenemos que encargar o nos abocamos a la realización de estudios paraclínicos alternos o complementarios, donde nosotros podamos efectivamente descartar o confirmar que ese paciente no tenga lesiones a distancia o metástasis, porque esto sí afectaría un poco el pronóstico de vida, pero el manejo inicial es el diagnóstico, por supuesto, y posteriormente la cirugía, que sigue siendo el tratamiento radical y el tratamiento curativo. Último mensaje, ¿y cómo la pueden contactar? Mira, mi mensaje final va a estar dado a que pierdan el miedo que tienen hacia la colonoscopia. Es una herramienta maravillosa que puede salvar vidas, además es indolora, y contamos afortunadamente en este siglo XXI con muchísima tecnología y con personal capacitado para garantizar una seguridad durante el estudio. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, en Instagram como Gastro Piso Salud. Me pueden visitar en mi consultorio en edificio Plaza 1, consultorio 109, y ubicarme a través de mis números telefónicos 0424-198-0043. ¿Repetimos el número? 0424-198-0043. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, siempre un gusto estar aquí. Criselis Gómez Bolívar nos estuvo acompañando, médico gastroenterólogo. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de la pantalla de Globovisión. Aquellas personas que se conectan a través de nuestra señal en vivo en YouTube como Globovisión en vivo.